Estamos viendo a Donald Trump que se dobló ante Xi Jinping con los aranceles, se dobló también, inclusive ante Brasil no pudo doblegar a Luis Ignacio Lula da Silva, y también termina doblegándose ante Canadá de una manera contradictoria. Yo lo que estoy observando es un Donald Trump muy errático, que también justamente ladra tremendamente y no muerde nunca. Terminó ocurriendo que se escandalizaron los de la Unión Europea, porque básicamente más que un acuerdo de paz era una rendición. Terminaba Ucrania no solamente entregando los territorios ocupados por Rusia, sino le iba a entregar más territorios aún de los que aún no están ocupados. Si Donald Trump finalmente no hace algo, no cumple con sacar a Maduro, realmente el mayor golpe lo terminan recibiendo moralmente y militarmente las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es un cabrón de mala. Yo no lo puedo creer. O sea, lo está basureando en vivo a Trump. Disculpa, pero es que yo escuché que sonó. Ahí está. No, ahorita no. ¿Ah? ¿What? Mírame. No. Ahí está. Ya eso te demuestra que él está plenamente convencido de que no lo van a atacar. Agotaron durante 3 años las capacidades militares de Rusia, pero exigiéndoles tanto a los rusos, han logrado que, por ejemplo, consigan una autonomía financiera y económica impensable antes de la guerra. No les fue tan mal económicamente. Tiene unas tenencias de oro bastante grandes, el rublo fuerte. Yo no creo que Alemania e Inglaterra vayan a poner botas en tierra ni en Ucrania ni en Rusia, pero lo que sí saben hacer estos zurdos europeos es sacarle siempre más y más dinero al contribuyente europeo. Muy buenas tardes, amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a conversar sobre cómo continúa la máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela a estas horas, junto a Najem Reyes, que es un académico, investigador y analista político venezolano que, como ustedes saben, siempre nos trae buena información. Así que, Najem, bienvenido, ¿cómo estás? Quiero que nos cuentes qué pasa hoy por la cabeza de Nicolás Maduro y qué por la cabeza de Donald Trump, de acuerdo a lo que tú analizas diariamente. Bueno, lo primero que hay que decirle al público es que cuando nosotros hablamos, creo que fue la semana pasada, todas nuestras apreciaciones y nuestro análisis parte justamente del poder militar que estaba desplegado, las variables y las condiciones del momento. Cuando nosotros hablamos, había terminado el ultimátum que le había dado el presidente Donald Trump a Nicolás Maduro y estábamos a horas de haberse producido, no sé si te acuerdas, el bloqueo aéreo de Venezuela. Sobre la base de esas condiciones, yo aseveré que estábamos ante la inminencia de un ataque de Estados Unidos hacia Venezuela. No obstante, esto no ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió y por qué no ocurrió? Bueno, el por qué es muy difícil de precisarlo. No obstante, yo me atrevo a señalar que todo parece indicar, a la luz ahora en retrospectiva, porque estamos hablando de que todo esto comenzó en septiembre, podemos señalar que pareciera que la estrategia inicial del presidente Donald Trump consistía fundamentalmente en colocar desplegar ese poder naval, el 20% del poder naval estadounidense, desplegarlo básicamente frente a las costas de Venezuela, y quizás por ese factor de disuasión iba a ser suficiente para que Nicolás Maduro renunciara. Eso es lo que yo estoy concluyendo ahora, después de todo lo que ha pasado. Ustedes me dirán, bueno, este cambio, bueno, justamente se debe a eso. Y hay un segundo elemento que no podemos perder del análisis, mi querido Nicolás. ¿Qué ocurrió esta semana, a comienzos de esta semana, luego que se venció el ultimátum y Donald Trump no hizo ningún ataque a Maduro?
Bueno, escuchamos pues justamente que se produjo una reunión del gabinete de seguridad del presidente Donald Trump. Se reunió por supuesto, con Pete Hegseth, se reunió con Marco Rubio, con el secretario de Seguridad Nacional, con la secretaria de gabinete. Y esta reunión para supuestamente evaluar las siguientes acciones, más bien indica es que ratifica más bien lo que te estoy diciendo de que el único plan consistía era en que con el despliegue Nicolás iba a salir y esto no ocurrió. Una vez más, esto nos lleva a la cita de que se subestima a este camionero, porque si bien es cierto que es un camionero, está muy bien asesorado y su fuente digamos, de información y de apoyo político justamente son el G2 cubano. Y estos son unos verdaderos profesionales en lo que se refiere a la detención del poder, es decir, a mantener el poder de manera autoritaria y, por supuesto, represiva con todo lo que eso significa. Déjeme esperar. Vamos a hacer una pausa aquí porque es importante. Tú que has sido toda tu vida prácticamente enemigo político del camionero, te refieres por supuesto al dictador Maduro, estás diciendo ya va siendo hora que no lo subestimemos. Amplía. Bueno, porque es que yo me recuerdo, Nicolás, no solamente yo he sido enemigo de Maduro, sino también de Chávez. Yo soy uno de los pocos venezolanos que fue enemigo de Chávez desde el comienzo, desde que yo era apenas un estudiante universitario. Me acuerdo que mis compañeros todos se burlaban de mí porque todo el mundo estaba en esa borrachera con Chávez y yo estaba en la dirección contraria. Y me recuerdo que tuve que decirles una frase que no siempre las masas tienen la razón. Y creo que el tiempo me dio la razón, dolorosamente. Yo hubiera querido equivocarme, pero no fue así. Bueno, ¿y por qué subestimamos a Maduro? Bueno, subestimamos a Maduro de vuelta, porque muchos creíamos que con solo el despliegue militar iba a ser suficiente. Y cuando digo muchos, incluyo a Marco Rubio, incluyo a Pete Hegseth e incluso al propio Donald Trump. Y lo que observamos es que el camionero, sobre la base de el ultimátum que el propio Donald Trump le dio vía telefónica, lo que estamos viendo es que primero no renunció, el que sigue estando en Miraflores, el que sigue detentando el poder en Venezuela es Nicolás Maduro, gústenos o no, esa es la realidad. Segundo, es innegable también ya el carácter de burla que tiene el propio Nicolás Maduro. Usted me dirá, bueno, ¿cómo ese camionero se va a burlar de la superpotencia más poderosa del mundo? Él sigue apareciendo en actos masivos, está dando la cara, e inclusive ayer, cuando tú me estabas hablando para esta entrevista, él sacó en su programa un momento jocoso para simular la llamada telefónica. Es decir, que se está burlando descaradamente del presidente Donald Trump. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Bueno, está ocurriendo porque él está plenamente seguro que no lo van a atacar. Está plenamente seguro que aún con ese despliegue militar que repetimos, el 20% del poder aeronaval estadounidense está frente a las costas venezolanas en el Caribe Sur, no lo van a atacar. Y eso es lo que él lo tiene sumamente fortalecido en este momento. Lejos de todo el temor de los meses de septiembre, octubre, el mes de noviembre estamos viendo a Nicolás Maduro totalmente fortalecido y que ya está hablando de que él está triunfando en digamos, en esta tensión entre Washington y Caracas. Yo creo que quedó aclarado. Explíqueme por qué. Me dice, se reúne con Hegseth, se reúne con Rubio, se reúne con Vance. Hemos visto al jefe del comando del Estado Mayor de Estados Unidos visitar Puerto Rico. Hemos visto un despliegue que ya ha costado miles de millones de dólares. ¿Por qué diablos no lo atacan ya? ¿Por qué Maduro está ganando esta pulseada? Esa es la gran pregunta que uno se hace hoy. Bueno, primero porque el presidente Donald Trump no es un hombre que le guste el accionar militar. Él trata más bien a lo largo de su primera presidencia y la campaña para llegar a esta segunda presidencia
nunca ha estado de acuerdo con la participación militar de los Estados Unidos en conflictos fuera de Estados Unidos. Acuérdate que él siempre dice America First, es un gobierno que mira a Estados Unidos desde adentro para adentro. Pero ojo, yo también quiero aprovechar para hablar justamente del carácter errático de la diplomacia del señor Donald Trump. El señor Donald Trump viene justamente de venir de cometer una serie de desaciertos en cadena. Primer desacierto, tú te acordarás que comenzando su presidencia habló del Golfo de América. Segundo, habló de Groenlandia para los Estados Unidos. Tercero, luego vino su política de los arancelazos, el Liberation Day, que terminó siendo un caos internacional que finalmente se le terminó revertiendo. Estamos viendo a Donald Trump que se dobló ante Xi Jinping con los aranceles, se dobló también, inclusive ante Brasil, no pudo doblegar a Luis Ignacio Lula da Silva, y también termina doblegándose ante Canadá de una manera contradictoria. Yo lo que estoy observando es un Donald Trump muy errático, que también justamente ladra tremendamente y no muerde nunca. No muerde nunca y además termina mordiéndose el mismo su cola, porque lo que pasó con China fue una bofetada, terminó más bien después en una cumbre donde él básicamente era una doncella al lado de Xi Jinping, y justamente tuvo que ser una doncella porque se quedó sin minerales raros. Y en el caso entonces de volvemos a Venezuela, pareciera, o mejor dicho, todo indica que esa estrategia que fue trazada inicialmente de la disuasión y salir de la dictadura solo con disuasión, fracasó. Y por eso justamente vimos esta reunión después del Thanksgiving, en la Casa Blanca, donde justamente ellos de manera desesperada pues trataron de ver qué es lo que sigue ahora. Pero antes de eso te tengo que decir que también viene de un fracaso Donald Trump, justamente en esta semana, es el fracaso con la gestión de la paz en Rusia. Fíjate que te recordarás que además que esto ya se supo, ¿Puedo hacer un paréntesis antes sí, de que comentes el fracaso de la paz de Rusia? Yo invito voces disímiles a mi canal, siempre sabiendo que se trata de gente honrada. Nosotros en muchas cosas no coincidimos, en muchas otras cosas sí coincidimos. Pero para poner contexto, para que la gente sabe quién habla, él no es anarquista como yo, él es miembro del Foro de Madrid. O sea, él es alguien que ha visto con simpatía la llegada de Donald Trump al poder. Definitivamente tú estás mucho más del lado de Trump que de Kamala Harris, por decir algo, ¿no? Claro. Estás haciendo una crítica lapidaria basada en hechos concretos y irrefutables. O sea, celebro la honestidad intelectual, como la que también ha tenido Mamela Fiallo-Fior, que vino aquí hace poco también, que es una activista conservadora y trumpista, de decir, bueno, este hombre no está cumpliendo con lo que prometió, no está llevando una política acertada en materia exterior, por ejemplo. Bueno, ante todo, mi querido, gracias por tus palabras. Yo quiero dejar muy en claro, ¿no? Si bien es cierto que yo acompañé, seguí, apoyé a la presidencia de la campaña de Donald Trump, y en un comienzo apoyé a Donald Trump, ante todo yo soy un profesional, soy un historiador y yo soy un científico, y siempre he tratado a lo largo de mi vida profesional a responder a la realidad y no a mis pasiones que puedo tener legítimamente. Volviendo al caso de Donald Trump, yo quiero subrayar dos elementos más para terminar de englobar lo errático que ha sido en su política exterior. El caso de la paz de Rusia trascendió que Lavrov le entregó a Witkoff un borrador para un acuerdo de paz. Witkoff traduce del ruso al inglés esa propuesta de paz y la presenta a Zelensky y a la Unión Europea. ¿Qué terminó ocurriendo? Bueno, terminó ocurriendo que se escandalizaron los de la Unión Europea porque básicamente más que un acuerdo de paz era una rendición. Terminaba Ucrania no solamente entregando los territorios ocupados por Rusia,
sino le iba a entregar más territorios aún de los que aún no están ocupados. ¿Y qué ocurrió? Bueno, tuvo que ir Marco Rubio como un bombero desesperadamente a la Unión Europea para tratar de apaciguar los ánimos, no solo de Zelensky, que prácticamente Zelensky es muy poco lo que puede hacer, pero tuvo que apaciguar en la OTAN. Los propios pares de la OTAN fueron los que dijeron que era inaceptable ese acuerdo, y entonces Marco Rubio no le quedó otra que decir que hubo errores de traducción. Bueno, y un segundo elemento que quiero dejar aquí muy en claro y con absoluta responsabilidad es la incoherencia del propio Donald Trump. Donald Trump nos está diciendo que él está en guerra contra el narcotráfico, nos está diciendo que la operación Lanza del Sur no va a distinguir a nadie, y un día antes de las elecciones en Honduras ha liberado nada más y nada menos que a Juan Orlando Hernández. Para el público que nos está escuchando, ustedes me dirán, ¿quién demonios es Juan Orlando Hernández? Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras y del Partido Nacional de Honduras, que se supone que es un partido de centro derecha, pero era el socio comercial para las operaciones logísticas de narcotráfico de nada más y nada menos que de Nicolás Maduro Moro. Juan Orlando Hernández fue condenado por un tribunal de Nueva York, igual que su hermano, por narcotráfico, porque se demostró que había llevado toneladas de cocaína. Que la ruta es Colombia, Venezuela, Venezuela, Honduras, que por cierto esa misma ruta no cambió. Sale Juan Orlando Hernández y llega a Xiomara Castro y sigue la misma ruta. Volviendo entonces... Xiomara Castro de izquierda, afín políticamente. Exactamente. Y lo que quiere decir que la izquierda y la derecha, en el caso de Honduras, fueron socios comerciales del Cártel de los Soles. Con esto lo que quiero decir es que efectivamente yo quiero que el público entienda de fondo por qué Donald Trump no ha terminado de liquidar lo que comenzó. ¿Por qué Donald Trump no ha cumplido entonces con su palabra de expulsar a Maduro? Y bueno, justamente porque su política exterior, la diplomacia que ha desarrollado, es una diplomacia muy contradictoria. Ayer justamente vimos a Donald Trump decir que Occidente está en un proceso de retroceso. Y yo lo dije en mi libro China, el dragón demonio, que lo publiqué recientemente. Estamos observando es la decadencia de Occidente y el hecho que Estados Unidos no pueda doblegar a un presidente latinoamericano, con este caso primero Lula, que les comenté con el caso de los aranceles, y ahora el propio Nicolás Maduro. Aquí no solamente estamos viendo un Donald Trump que está fracasando con su política exterior, no solamente estamos viendo un Donald Trump que está peor que Joe Biden, sino estamos viendo simplemente la decadencia del poder estadounidense como un player en la geopolítica mundial. Si Donald Trump finalmente no hace algo, no cumple con sacar a Maduro, realmente el mayor golpe lo terminan recibiendo moralmente y militarmente las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y otra cosa que te quiero agregar con respecto a esto es que ahora están en una fase de diplomacia, lo que se llaman operaciones invisibles. Y usted me dirá, bueno, ¿qué son operaciones invisibles? Bueno, es que el propio Donald Trump dijo que llamó por teléfono a Maduro. Ahora, recientemente, Maduro admite que tuvo esa conversación. En esa conversación, según Donald Trump, fue ni buena ni mala. Maduro dijo que la conversación fue respetuosa, cordial y respetuosa. Y ayer, el señor secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Donald Trump está capacitado, dijo textualmente, está capacitado como un líder moderno de Estados Unidos para dialogar con cualquiera e incluyó dentro de la agenda de posibles contactos o de diálogos al propio Nicolás Maduro. Quiere decir que ahorita estamos en una fase de, obviamente hay un acercamiento, hay un diálogo entre Caracas y Washington, no estamos sabiendo, más allá de las filtraciones que supuestamente se dan.
Filtraciones como la del Telegraph, el diario londinense que dijo que Maduro supuestamente le pidió $200 millones a Donald Trump. Donald Trump se negó. Adicionalmente a ello, Maduro dice, bueno, yo me voy, pero me quedo con el control de la Fuerza Armada. Independientemente si esto es verdad o no, yo te voy a decir algo. ¿Es cierto que hay diálogo entre Caracas y Washington en medio de esto? La respuesta es sí. Y usted me dirá, bueno, pero este es un negrito hablachento, que él está en Asunción, nada tiene que ver con Washington y Caracas. Hay una evidencia, y es que el vuelo de repatriados venezolanos que estaba en Estados Unidos aterrizó ayer en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Para que esa aeronave aterrizara en territorio venezolano, tenían que haberse dado aprobaciones y tenía que haber una comunicación entre ambos gobiernos, porque si no era imposible. Esa es la evidencia de que efectivamente hay diálogo, de que todavía quedan ciertos canales de comunicación entre ambos gobiernos, y todo parece indicar, a mi juicio, yo no me atrevo a señalar, pero yo lancé un Twitter, creo que fue anteayer, después que escuché a Marco Rubio, quedé impactado al escuchar a Marco Rubio diciendo que Trump estaba listo para hablar con cualquiera. Yo les voy a ser muy franco, yo creo que a esta altura de las circunstancias, de los factores, y a esta altura del partido, ni Donald Trump, ni el propio presidente Donald Trump sabe cómo va a terminar esto. Y me atrevo a señalar también que están definitivamente en una fase de diálogo, pero que cualquier persona que diga cómo va a terminar, cuándo va a terminar, si va a atacar o no, por cierto, error en el que ha incurrido, por ejemplo, un tal comandante Quiñones, el mismo Carlos Rucaus. Carlos Rucaus viene de cometer una serie de errores terribles en sus análisis. Un día dijo... Permíteme decirlo, Carlos Rucaus, que fue vicepresidente de Menem y gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, más allá de las investiduras que puede exhibir en su currículum y que ahora se desempeña como analista internacional, fue un político muy corrupto de una era muy turbulenta en la Argentina y un tipo que no volvió a ocupar un lugar protagónico en la política argentina, aunque sí se lo propuso. Entonces, yo también pongo contexto, tú no tienes por qué saberlo, digamos, pero ahora es como que desde afuera dicen, fue vicepresidente de Argentina, este hombre sabe de lo que habla. No necesariamente. No, pero fíjate, a mí lo que me resulta llamativo es que, sabiendo que justamente fue vicepresidente de una época muy turbulenta, muy vinculada a la corrupción con Carlos Menem, los medios de comunicación como grandes, como La Nación, inclusive Agustín Laje lo tiene como un analista estrella y viene de cometer una cadena de errores. Por ejemplo, dijo, estén atentos este fin de semana porque él tenía informaciones de la Casa Blanca, no pasó nada. Después, otro día dijo, después que me acuerdo cuando estaba el bloqueo aéreo, él dijo, esta madrugada, lo dijo en vivo en La Nación y no pasó nada. Y después hasta me dio risa, yo dije, bueno, yo creo que ya está senil. Él afirmó que habían F-35 en Trinidad. Los F-35 no están en Trinidad porque no hay aeropuertos ni aeródromos con capacidad para que los F-35 estén allí. De hecho, por eso fue que el general Dan Kane, viajó y se tuvo un encuentro con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, para que le permitiera entonces usar una de las bases aéreas de República Dominicana para que estuvieran allí los F-35. Bueno, de todas maneras que yo quiero dejar muy en claro, independientemente sea quien sea, en este momento ni Donald Trump sabe cómo va a terminar esta coyuntura con Venezuela. Vamos a ver el festejo lamentable del tirano Maduro, porque el punto es, o sea, tú me dices, él es reacio a las intervenciones militares en el exterior, ok. Bien que bombardeó Irán igual presionado por los sionistas y tiene una fractura en el movimiento republicano por el apoyo a los crímenes de guerra de Israel, esto lo digo yo, ¿no?
Pero bueno, o sea, tiene sus temas también. Pero ¿para qué despliegas una flota de miles de millones de dólares? Lo más convincente para mí era eso. Gastar miles de millones de dólares en un despliegue militar nunca antes visto. O sea, si luego retrocedes, ¿con qué autoridad te vas a dirigir a los norteamericanos para decir que te voten en las elecciones de medio término? ¿Me explico? O sea, era totalmente innecesario. Ahora lo tenemos a este sujeto festejando. Tú compartiste lo que levantaba Emanuel Rincón. Veámoslo. ¿Cómo se dice en inglés? Please, please, please. Yes, please. Ahora, la iluminación bizarra, ¿no? Yo digo, esta gente deben tener bloqueadas las importaciones de equipo audiovisual. Pero me parece tan lamentable. Lenguaje saneado. No, te digo, realmente Estados Unidos está siendo humillado sin tan solo disparar una bala. Recuperó el color el tipo. Pero además sí tienen la capacidad militar para barrerlo. Es tremendo realmente. No, por eso te digo, y en ese mismo programa se burlaron de la llamada. Ahí está el teléfono, ahí está el teléfono. Lástima que no tienes ahí la escena donde él levanta el teléfono y hace que simula que está hablando con Donald Trump y le dice después, ¿la tienes ahí? La tengo para que la vean, miren. ¿Tú escuchaste? Estaba sonando la llamada. Me dijeron que había una llamada por aquí. ¿Aló? 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 Es un cabrón de mala. Yo no lo puedo creer. O sea, lo está basureando en vivo a Trump. Disculpa, pero es que yo escuché que sonó. Ahí está. No, ahorita no. ¿Ah? ¿What? Mírame. No. Esto Ahí está. Ya eso te demuestra que él está plenamente convencido de que no lo van a atacar y si no lo atacan no va a salir. Y eso es indicativo tras bastidores de que efectivamente, como dice mi amigo, un coronel retirado de la Fuerza Aérea, en la jerga militar hay operaciones invisibles. Y las operaciones invisibles es que hay comunicación entre Caracas y Washington, y esa es una expresión o indicativo de que lamentablemente todo parece apuntar de que va a haber un contacto, yo creo, más estrecho entre Donald Trump y Maduro. Realmente el gran perdedor de todo esto es Donald Trump, que por cierto te quiero decir algo, tú hablaste de una fisura entre los republicanos. Bueno, J.D. Vance, ¿por qué no acudió J.D. Vance a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional? Es porque está peleado con Marco Rubio, porque él junto con Trump y con Witkoff querían que se firmara el acuerdo de paz en los términos que lo había redactado el siniestro canciller Lavrov, y Marco Rubio terminó siendo, digamos, como menos halcón o más soft en la medida en que se fue y trató pues como un bombero de apagar las llamas en Bruselas. Esta vez Bailey, que estaba tan convencido de que iba a haber intervención el año pasado, que me acuerdo que tú estabas mucho más escéptico, pero esta vez Bailey tuvo razón en que no iba a haber tal intervención, o por lo menos hasta ahora. Puede pasar que Trump, vencido por las circunstancias, también diga, a ver, yo no puedo quedar así, no puedo permitir que Maduro se burle de mí en mi cara. Yo estoy hablando desde el más puro pragmatismo, no es que yo quiera que haya una intervención, yo estoy diciendo lo que creo que puede pasar, ¿no? Pero yo también vi ese despliegue y te digo, Nájeme, además hablé con coroneles estadounidenses. Ayer publiqué una entrevista a un militar retirado de la División de Operaciones Psicológicas del Ejército Norteamericano, que viene de publicar un paper donde entrevistó a 30 y pico de miembros activos de distintas campañas militares norteamericanas en el siglo XXI. Estaban todos convencidos de que iba a haber un golpe. Y ahora estamos así, ¿no? Qué increíble. Pero bueno, nunca vamos a tener el oráculo de Delfos. Y claro, como siempre te decía, bueno, esto es lo que indican las variables. Nosotros siempre fuimos muy serios y dijimos a juzgar por estas variables, pero siempre subrayamos, está el factor humano y ese factor humano se llama Donald Trump. El que finalmente, yo insisto nuevamente, el que tiene el sartén por el mango en esta situación sigue siendo el presidente Donald Trump.
Es incomparable el poder militar de Estados Unidos frente al de Venezuela, sobre todo en las condiciones en las que se encuentra, pero quien tiene la última decisión es el señor Donald Trump y insisto, y yo quiero insistir en esto, es un hombre muy errático, tiende a ser caótico y al mismo tiempo volcánico, y esto es lo que le genera entonces ese carácter de impredecibilidad. Y por eso te digo, y vuelvo a decir, que el único que ni Donald Trump sabe cómo va a terminar esto. En todo caso, aguas internas, es decir, aguas adentro, es muy peligroso lo que ha pasado, porque ha salido hasta ahora el que está altamente fortalecido es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, de hecho, me han informado que retiró las baterías antiaéreas que había desplegado en octubre, las retiró. La represión ha aumentado, ha sido brutal. Hoy en día no estamos viendo protestas masivas en las calles, pero sigue habiendo un importante número de detenciones, las personas que nuevamente alzan su voz. Personas que simplemente han dicho apoyamos a Donald Trump o apoyamos la invasión, esas personas están detenidas, lamentablemente. Ahora Maduro dice, cosa que no ha habido ninguna señal pública, absolutamente ninguna señal pública en esa dirección, pero Maduro está haciendo su propia operación psicológica y dice que China respalda firmemente la soberanía de Venezuela. Mira, presume de lo que carece. Peace. Ping, pum, pa. War, no war. China respalda públicamente el derecho de Venezuela. Espera, hay que ponerlo de vuelta por el humor, ¿no? Aunque sea. Ping, pum, pa. Peace, peace, peace. Ping, pum, pa. War, no war. China respalda públicamente el derecho de Venezuela al ejercicio de su soberanía y a la paz. Silita Venezuela. Pero ya está como un nivel de terrible infante. Bueno, hablando ahora en serio. Es idiota, pero ese es un idiota que está apoyado por Diosdado Cabello, una de las mentes más brillantes del régimen, y por el G2 Cuba. Y los Rodríguez. Y los hermanos Rodríguez, por supuesto. Sobre todo ahora, Jorge, que es el más siniestro. Se están arreglando, se las están arreglando en Argentina diríamos, con una chaucha y dos palitos, con nada, o sea, con lo mínimo, o sea, no tienen apoyo abierto de China, no tienen apoyo abierto de Rusia como antes sí lo tenía. ¿Te acuerdas que Putin respaldó firmemente a Maduro cuando tuvo tensiones con el primer gobierno de Trump? Y están logrando salir adelante por la ineptitud y la impotencia norteamericana. Ahora, te quería preguntar, porque yo te interrumpí y me gustaría que completes tu análisis sobre la victoria de Rusia en Ucrania. Bueno, desde un principio eso siempre ha estado. Es decir, yo me acuerdo que me invitaron a un programa aquí en Paraguay y cuando todo el mundo decía no va a invadir, yo dije la invasión es inminente. Sí, sí. Y ahí sí la pegué, ¿no? En todo caso, una vez que arrancó la operación, todo parecía indicar que Rusia también tiene las capacidades muy superiores a las de Ucrania. Y a mi juicio, más tarde o más temprano, Zelensky va a terminar sucumbiendo a la propuesta al plan de paz de Rusia. Ya es insoportable, es insostenible para Ucrania, ya no tienen ni soldados prácticamente. Las personas los nuevos conscriptos que se están incorporando a Ucrania son cuarentones, es decir, personas como yo, que ya no están en forma, que ya tienen problemas de salud, se están lanzando entonces ahora como los combatientes. Tampoco tiene municiones, no tiene capacidad de respuesta. Entonces, más tarde, yo creo que es cuestión de tiempo para que se termine aprobando el plan de paz. Putin acaba de patear el tablero y dijo el plan de paz con las modificaciones que hizo la Unión Europea junto con Marco Rubio acaba de ser rechazado. Es decir, que básicamente lo que nos está diciendo Putin es a mí me van a dejar todo el Donbass, me vas a dejar Mariupol, me vas a dejar Odessa, y básicamente le está cortando, ¿no?, todo el cinturón sur-oriental de Ucrania, e inclusive le estaría dejando como un país mediterráneo. La verdad es impresionante.
las circunstancias en las que estamos no eran las esperadas, porque el Make America Great Again no está surtiendo efecto por el momento. Y bueno, a ver, yo no estoy diciendo tampoco, yo no soy partidario de la buena salud del imperio americano. Te digo que cínicamente el military complex americano ganó mucho más que Putin, porque Putin agotó fuerza militar, pero bueno, fíjate cómo de esta guerra proxy, que hay que reconocer que Trump no la armó, o sea, la heredó de Biden, definitivamente la heredó de Biden, pero de esta guerra proxy, el military complex americano vendió muchísimas armas, no hubo una sola vida estadounidense y sí hubo miles de millones de dólares que pagamos los taxpayers de Estados Unidos, incluso por pago de impuestos en el IRS. Así que bueno, o sea, hicieron un buen negocio. Agotaron durante 3 años las capacidades militares de Rusia, pero exigiéndoles tanto a los rusos, han logrado que, por ejemplo, consigan una autonomía financiera y económica impensable antes de la guerra. No les fue tan mal económicamente. Tienen unas tenencias de oro bastante grandes, el rublo fuerte. Recolocaron, hay que decir que por supuesto que reduciendo sus ganancias, pero recolocaron el petróleo que dejaron de venderle a otros países, incluso con terceros siguieron dándole petróleo y gas a Europa que lo necesita. Y ahora yo me pregunto, Europa, que fue también bastante empujada por Biden en este conflicto, ¿qué gana ahora repartiendo Holanda, Inglaterra, Alemania, volantes entre su población para que se preparen para una guerra y con una retórica incendiaria si no tienen la más remota capacidad hoy de hacerle frente a Putin? ¿Qué ganan? ¿Cómo lo ves tú como analista geopolítico? No, esto justamente es preparar a la población sobre la base del miedo para que termine tributando más de lo que ya le sacan. Básicamente esa es mi lectura. Yo no creo que Alemania e Inglaterra vayan a poner botas en tierra ni en Ucrania ni en Rusia, pero lo que sí saben hacer estos zurdos europeos es sacarle siempre más y más dinero al contribuyente europeo y por ahí va. Entonces yo primero te golpeo con miedo, te pongo la amenaza militar y tienen el enemigo perfecto, tienen a Putin allí, además que Putin está lanzando misiles y drones, entonces sí, es el escenario perfecto para más saqueo y expoliación al ciudadano europeo. Eso es lo que va a pasar. La verdad es impresionante. Los europeos están con Putin muy parecido a como está Maduro con Trump. Putin salió a reírseles en la cara y decirle yo estoy listo para la guerra cuando quieran. Sí, estoy listo. Y yo creo que en el caso de Rusia demostró, como tú bien lo señalas, que lejos de quedar aislada o de quebrarla económicamente, resolvieron con 2 grandes compradores, China e India, que son sus socios del BRICS, y también por vía tercera o tercerizada sigue vendiéndole el petróleo a Alemania, le sigue vendiendo petróleo a Francia, es decir que al final de la cuenta el gran ganador de todo esto, por donde tú lo mires, es Vladimir Putin. Tienes toda la razón. Murió en manos del régimen de Nicolás Maduro el ex gobernador del estado de Nueva Esparta, Alfredito Díaz Figueroa, esto en línea de lo que comentabas, la represión endurecida. Murió en el centro de torturas el Helicoide, fíjate qué locura, ¿no? Punta Carretas, en Uruguay, yo el otro día lo comentaba cuando murió el guerrillero Mujica, pasó de ser una cárcel a un centro comercial, y el Helicoide, o sea, la debacle comunista, ¿no? Pasó de ser un centro comercial donde la gente compraba, era feliz y iba con la familia a comer al patio de comidas o al cine con los novios, pasó a ser un centro de torturas, ¿no? Qué trágico. Y ahí murió este gobernador detenido, la esposa de Alfredo Díaz, según el periódico El Nacional. Estas son noticias de último momento. La esposa del exgobernador Alfredo Díaz exige explicaciones tras su fallecimiento en el Helicoide, se pregunta si me lo mataron, con toda razón. Leinis Malabé exige una respuesta. ¿Qué pasó con mi esposo? Quiero saber si lo mataron. Muy probable. Esto ya genera una reacción en la republicana María Elvira Salazar, que señala a Delcy Rodríguez tras la muerte de Alfredo Díaz. Es cómplice directa del aparato criminal, dice María Elvira Salazar. Yo recomiendo los documentales que tenemos sobre todos los personajes de la dictadura venezolana y de la oposición también en la lista de Venezuela del canal. El más reciente, el que quiere ser tirano, es la de Delcy Rodríguez. Después tenemos Najem
te quería hacer una pregunta sobre esto. Edmundo confirmó que va a ir a Oslo a la premiación y María Corina también, que María Corina se supone que vive en la clandestinidad. Te quiero preguntar, ¿cómo es esto de que vive en la clandestinidad y va a viajar a Noruega? Si no hay algún punto de acuerdo entre María Corina y el régimen de Maduro. La líder de la oposición venezolana. Hay algunas personas que me han dicho, esto es un trascendido, no lo tengo confirmado. Me dicen que ella estaba en Panamá, y de allí iba a viajar a Oslo para recibir su premio Nobel de la Paz. No sé, realmente no te puedo decir a ciencia cierta, efectivamente está en Panamá. Yo solamente te puedo decir es que mis fuentes me dijeron que María Corina Machado estaba en Panamá y de ahí se iba a dirigir junto con el presidente de ese país a buscar su premio, junto con otros presidentes que la iban a acompañar, y creo que ya confirmó asistencia el presidente electo Edmundo González Urrutia. Yo te quiero preguntar algo también como para no desperdiciar el tiempo. ¿No te parece que todavía están dadas las cosas para que Trump cambie de opinión y actúe? Te perdimos, Najem, no sé por qué te perdimos. ¿Quieres volver a conectarte al Wi-Fi? ¿Aló? ¿Estoy ahí? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. ¿Ahora me escuchas? Acabo de decirlo. Todas las variables indican que efectivamente va a ocurrir. Estados Unidos tiene las capacidades militares, tiene el poder de fuego, pero está el factor humano. Y todo depende, como les dije hace unos momentos, el que tiene el sartén en el mango es el señor Donald Trump, y todo dependerá de él. Yo creo que el escenario está servido, solo lo que falta es esa voluntad política para que tome la decisión. Ahora, hay dos grandes derroteros. O efectivamente va a cumplir sus amenazas que ya ha lanzado, o termina siendo empujado por las fuerzas militares, o termina entonces por el camino del diálogo, que es la ventana que asomó Marco Rubio. Un dato significativo es que se suspendieron las vacaciones navideñas para todo el personal militar del Ejército, la Armada y la Marina. Perdón, el Ejército, la Armada, o sea, la Marina y la Fuerza Aérea Americana. Un dato sugestivo, ¿no? Pero no puede ser eterno el plazo de duda. En algún momento va a tener que mandar esos portaaviones a casa por una cuestión económica. Como también el del bloqueo aéreo a Venezuela. No puede ser eterno e indefinido el bloqueo, porque esto también implica pérdidas económicas, y no estamos hablando de pérdidas económicas para sujetos como tú y como yo. Estamos hablando de aerolíneas como LATAM, Iberia, TAP, es decir, todo este conjunto de aerolíneas, inclusive American Airlines está siendo afectada porque los vuelos de Buenos Aires tienen que pasar, cuando van a Estados Unidos, tienen que pasar por el espacio aéreo venezolano. Entonces, esto definitivamente tendrá que definirse, y yo creo que el tiempo se está agotando para ambos. O gana Maduro o gana Donald Trump. Al mismo tiempo, Cuba se está cayendo a pedazos, o sea, era un buen momento, hasta si él quería en el plan más neocon que parece que había asumido de política exterior, incluso podían ir por Venezuela y por Cuba 2-1 en la misma movida. Cuba está en una situación de triple epidemia. Nosotros hicimos un informe muy completo, porque tú sabes que circula poca información, pero la fuimos a buscar directamente de fuentes primarias. Y tenemos también informes muy interesantes sobre el tema de cómo se está cayendo la farsa de la salud cubana. Tú sabes que ha sido tan elogiada en todo el mundo, ¿no? Yo le recomiendo mucho a la gente que vea este informe. En este momento tienen chikungunya, dengue y una epidemia más que está avanzando en la isla. Hay miles de muertos, hay apagones eléctricos, hay escasez masiva. O sea, y fíjate, si Maduro sigue en pie, van a tener la oportunidad de rescatar también al régimen cubano. O sea, va a ser una doble derrota para el discurso geopolítico clásico americano, y además en coyuntura favorable tienen a Milei en la Argentina, el de Perú ya autorizó incluso operaciones militares, también el de República Dominicana y el de Panamá
de Estados Unidos en su territorio. Va a ganar Kast las elecciones en Chile y parece que finalmente ganó Asfura, que era el candidato trampista, por muy poco en las reñidísimas elecciones en Honduras. O sea, como que tiene contexto regional para avanzar, lo tiene. Si no avanza, ya tendrá que cargar con las consecuencias de su revés. Hay un dato importante. En el caso de Cuba, yo creo que va a ser la primera vez con las declaraciones del Pollo Carvajal, uno de los imputados estrellas por narcotráfico que ahora custodia Estados Unidos. El Pollo Carvajal es el hombre más peligroso para toda la que es el neocomunismo iberoamericano. Y cuando digo iberoamericano, justamente porque quiero incluir a España. Realmente tenemos una oportunidad de oro que con estas declaraciones y con el material que el Pollo Carvajal va a aportar a la Fiscalía, que está anunciado que parece que lo va a hacer en este mes de diciembre, vamos a poder constatar si efectivamente también Cuba participa. Lo que ha sido hasta ahora un secreto a voces, ahora va a poder ser demostrado documentalmente y con pruebas ante la Fiscalía de Nueva York, que también los dirigentes de la narcotiranía cubana participan en este gran reparto de dineros negros, y esto podría estar incorporando también a Cuba dentro de esta operación Lanza del Sur. Y una pequeña perlita ya antes de irnos y para demostrar una vez más lo errático de nuestro amigo Donald Trump, es que se tiró unas selfies con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la FIFA. No quiero pecar de conspirativo, pero ¿no te parece que alguien en la situación del Pollo Carvajal básicamente está en condiciones de decir y firmar lo que los yanquis le pidan que diga o firme, a cambio de que le condonen o le perdonen un poco de la condena o le mejoren las condiciones de detención? Bueno, en todo caso, él, en teoría, debe consignar unas pruebas documentales. Se ha dicho que tiene una gran cantidad de material microfilmado y no sé si este material va a poder entonces a demostrar no solamente la participación de los que ya sabemos, Maduro, Diosdado, etcétera, sino que también se está entrecruzando con lo que dijo el Mayo Zambada, con lo que dijo el Chapo Guzmán. Es decir, estamos viendo grandes capos de la droga cuyas declaraciones ya fueron vertidas y hay nombres que se repiten. Y esos nombres son justamente personas que están en la cúpula militar, en la cúpula política iberoamericana. Y ahí salta nada más y nada menos que Zapatero y su Delfín Sánchez. Te hago una pregunta, que sin duda están metidos hasta el cuello. ¿Tú recuerdas la visita que la recreamos en el documental con lujo de detalles de Delcy Rodríguez? ¿Te acuerdas? Sí, tú sacaste un programa aparte. Con las maletas a las España. 30 maletas. Sí, Zapatero, un lobista repugnante tanto del régimen de Venezuela como del marroquí. Tenemos un documental sobre Zapatero. Pero te quiero preguntar, Najem, antes de terminar, ¿no te daría la impresión de que todo lo que describes es sintomático de que la guerra interna, por ejemplo, que hay en el Partido Republicano hoy, también incluye a Venezuela? Por ejemplo, en contra de la intervención, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, Tucker Carlson, etcétera, a favor de la intervención, claramente Marco Rubio, por ejemplo, ¿no? ¿No crees que también hay en este momento una grieta? Tienes el senador Rand Paul diciendo, atacando ahora a Pete Hegseth por el segundo misil que lanzaron cuando destruyeron la primera lancha. Es decir, ahora tenemos miembros del Partido Republicano en el Congreso que están diciendo que la destrucción de esas narcolanchas en aguas internacionales es ilegal. Y también ahora lo que ha estado más crítico fue cuando el almirante Bradley terminó confesando en una audiencia en el Congreso a puerta cerrada de que la orden para lanzar un segundo misil a los sobrevivientes del ataque de la primera lancha la dio él. Ahí estamos viendo que definitivamente hay una fractura a lo interno del Partido Republicano. Pareciera que se comienza a resquebrajar un poco el liderazgo MAGA,
ya no está tan granítico como cuando llegó Donald Trump, y quiere decir que Donald Trump ha erosionado muy rápidamente su liderazgo, y todo esto va a terminar, como el desenlace con Venezuela va a ser la cerecita que va a terminar de develar cómo va a acomodarse las elecciones de medio término. Totalmente, Najem. Y además, el Partido Demócrata estaba hundido y merecidamente hundido por una gestión desastrosa, económica, de censura, un desastre absoluto. De seguridad también, que legalizaron el robo. Tú sabes que en California y en Nueva York están despenalizados los robos no violentos, por cierto. Una locura. Y ahora ganó un comunista en Nueva York dentro de lo predecible, pero también ganaron en Virginia, que no era tan predecible, y también ganaron en Nueva Jersey, que no era tan predecible. Los demócratas. Bueno, acuérdate que McDamey hablaba peste de Donald Trump decía que era un comunista, y después los dos terminaron en el Salón Oval. Sí, a los abrazos. Bueno, como con el sirio, ¿no? Que se dedicaba a cortar cabezas. Pero bueno, pragmatismo norteamericano. Definitivamente. Y bueno, y Donald Trump terminó echándole perfume al presidente de Siria. Bailando ahí con Sheinbaum y Kearney al lado. Ahí está, ese fue en la FIFA, que por cierto, para que Donald, como un buen niño malcriado, para que no se fuera bravo, le dieron el premio de la paz de la FIFA. Estuviste brillante, Najem, qué estimulante la conversación de hoy. Invito a todos a compartir en sus redes y a seguir a Najem Reyes en X, Najem-360, ¿verdad? Es correcto. Gracias y bueno, estaremos siempre a la orden. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora Los Liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de Los Liberales, y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clic de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad.